Justo en el día en el que se enfrentan las selecciones de España y Portugal en el Mundial, no sé el resultado, grabo este vídeo coincidiendo también con que sale una noticia de que el Consejo de Ministros de Portugal aprobó la creación de una comisión para las conmemoraciones de los 900 años de la fundación de Portugal, ¿vale? Esto dicho así, seguramente los historiadores del mundo de la Edad Moderna se lleven las manos a la cabeza, pero es verdad que desde diferentes criterios uno puede ir hilvanando qué tipo de continuidades y rupturas hay a lo largo de la historia de un territorio, ¿no? Y evidentemente es posible perfectamente ponerlo en esos términos. Y de hecho, desde la historia de los conceptos te dice que, bueno, que el nombre de un territorio a veces cambia o de unas instituciones a veces cambia y tiene contenidos distintos y a veces hay contenidos iguales con un mismo nombre, es decir, que a veces tiene un mismo nombre, pero significa cosas diferentes, ¿no? Y a lo largo de la historia, Portugal como tal ha significado cosas muy diferentes. Continuando con la noticia, hay que decir que, bueno, Paulo Portas ha sido escogido, ¿no? Como comisario general. Ha habido algunas resistencias por parte de la izquierda porque no lo consideran alguien de consenso. Y bueno, pues se trata de un poco de elevar la autoestima nacional, la creación de un futuro Museo de la Independencia. Y bueno, pues se trata, la fecha inmediata, porque se tratan de varias celebraciones que se van a dar a lo largo de los próximos decenios, a lo largo de lo que queda de siglo, vamos a decirlo así, ¿no? La primera fecha es la de la batalla de São Mamede, ¿vale? El 24 de junio de 2028 hará 900 años, ¿no? Y bueno, pues es cuando las fuerzas de don Alfonso Enríquez se enfrentan a su madre, doña Teresa, que estaba aliada a la nobleza gallega, y con esta victoria Portugal alcanzó su independencia en la práctica, dejando de ser condado portucalense para pasar a ser reino, ¿no? Guimarães, la Cámara Municipal de Guimarães, el ayuntamiento, pues quiere que se convierta en un festivo, ¿no? Y bueno, hay varios hitos a lo largo de todo este tiempo. También está la batalla de Urique, que forma parte de la reconquista portuguesa, el Tratado de Zamora, en el momento que hay un reconocimiento formal por parte del rey leonés, de su primo Alfonso VII de León y Castilla. Y bueno, y habrá también el reconocimiento también de la Santa Sede, ¿no? Aquí hay que decir varias cosas, ¿vale? Podemos caer en un campeonato de quién tiene más tiempo, ¿no? Quién la tiene más larga entre los reinos cristianos peninsulares, ¿no? Quién era el más viejo. Y aquí se pueden establecer varios criterios. Yo quiero decir, yo aquí no quiero entrar en piques, aunque es un día dado para piques, pero no es el objetivo. Y de hecho, el hecho de que haya un seleccionador portugués de la selección portuguesa que sea español, uno se da cuenta de cuánto ha cambiado Portugal en relación a la relación con España, que admite cosas que hace unos años sería imposible, ¿no? Es decir, que aunque siempre ha habido sectores de hispanofilia, y de hecho tienen aquellos famosos surtos de iberismo de vez en cuando, hay una parte fuerte de hispanofobia, pero se ha ido reduciendo progresivamente, ¿no? Evidentemente, quien convoca estos actos muchas veces les gusta moverse en ese ámbito, ¿no? Como los de la Sociedad Histórica de la Independencia, que de todos modos, ahora mismo Rivero y Castro, ¿no? Que es su presidente, sí que está enfrentado a Luis Montenegro porque quería haber liderado estas celebraciones. Y él hoy en día, Rivero y Castro, se arrepiente porque no les han dado protagonismo, no les dan dinero y tal. Entonces esto es un proyecto aparte. Incluso se arrepiente de haber votado al PSD, aunque él es más del CDS, según creo, pero vamos, son partidos hermanos, ¿no? Hoy en día.
Entonces, bueno, lo que sí que hay que decir, nada más entrar así para estos más excepcionalistas portugueses, es que hay algunas cosas interesantes, ¿no? Y no quiero entrar en piques, ¿eh? Por ejemplo, Portugal no es constitucionalmente la nación más vieja peninsular. La Constitución de Cádiz es de 1812 y la de Oporto es de 1822. Tampoco es el reino más viejo peninsular, porque ese sería el reino de Asturias, o como dicen los portugueses, de las Asturias. Estaría también el de León y después vendría de Portugal y también estaría a la misma altura más o menos Castilla, etcétera, ¿no? Eh, Alguien podrá decir, sí, bueno, pero Portugal sigue existiendo, ya. Pero si establecemos el criterio de reino, el reino de Portugal acabó en 1910. Es decir, que el reino de Portugal duró 771 años, ¿vale? Es verdad que Portugal tiene singularidades y hitos históricos totalmente brutales, ¿no? En la construcción de su imperio, de un montón de historias, ¿no? Paralelas a la dinámica peninsular, ¿no? De un y otro lado. Yo creo que sí que es el único estado que contiene una única nacionalidad regional ibérica en sentido histórico y antropológico y conserva sorprendentemente parte de su nombre, ¿no? Portugal. España, claro, si se compara cosas diferentes, porque claro, el proyecto de España era un proyecto de unidad peninsular que no llega a materializarse como unidad peninsular, se convierte en una unidad parcial y con autonomías, es decir, que se queda a medio camino entre el jacobinismo y el mundo de las confederaciones del antiguo reino, ¿no? Y con un absolutismo totalmente diferente que al francés, porque el absolutismo español, como tenía el extra que le venía de América y mayor margen de maniobra, no tenía que centralizar de esa manera, ¿no? Y tanto España y Portugal dieron bastante margen, ¿no? Incluso cuando vienen los Borbones y empiezan aquí a España y empiezan a centralizar, lo hacen a medias. Sí que es verdad que Portugal posteriormente sí que da un salto brutal y centraliza a lo bestia, ¿no? Y de hecho se convierte en uno de los estados más centralistas, pero ya estamos hablando pues eso, a lo mejor de los dos últimos siglos, ¿no? Entonces, España como referente, como contenido, uno se puede ir a Hispania, y de hecho etimológicamente también estamos hablando pues eso, antes de Cristo, a Hispania visigoda, ¿no? Que estamos hablando pues del siglo VI, VII, del califato omeya, que pues eso, un poco más adelante, que sería siglo probablemente X-XI, como unidad peninsular, ¿no? O el Felipe II, Felipe I de Portugal en tomar. Esas ideas pues se mantienen ahí. Después, claro, España como una articulación más central, claro, primero es el final de los Austrias, el comienzo de los Borbones, los decretos de Nueva Planta, Cádiz, y el mundo de la España liberal que se desconoce completamente y que se obvia y que fue muy potente en todas esas revoluciones que hubo en el siglo XIX en España y bueno, en Portugal también las hubo y que hubo también nexos de unión en el mundo del iberismo. Bien, el reino cristiano más antiguo de la península ibérica es el reino de Asturias del 722. Después se convertirá en principado en el 1388. Es verdad que los estatutos de autonomía reivindican de alguna manera eso o reviven algunos títulos, pero bueno, es declarativo. El Reino de León es de 910, el Reino de Pamplona de 824, el Reino de Castilla de 1035. Vale, estamos hablando de lo de la fundación de Portugal como la batalla de Urique de 1128 para Portugal. Y entonces lo que hace la historiografía nacionalista es poner año cero, ese, ¿no? Y claro, anteriormente pues venían otras instituciones y el territorio portugués había habido todo tipo de vicisitudes, ¿no? Entonces la batalla de Urique es lo que se conmemora, pues una guerra civil, una guerra aristocrática eclesial gallego-portuguesa, una guerra entre el hijo y la madre, un alzamiento del hijo contra la madre Galicia, el hijo portucalense, y aquí no hay malvados españoles ni malvados castellanos, es un asunto galaico-portugués, ¿no? El verso de la nacionalidad, la cuna de la nacionalidad,
partida en dos, ¿no? Esa protonacionalidad, ¿no? Cuando hablo de nacionalidad, hablo como una cosa previa a la nación y aquí incluso estamos hablando de protonacionalidad. Esta independencia fue una división de esa matriz galaico-portuguesa, que no había diferencias, ¿vale? Y bueno, hay una separación del Reino de León, que sería como el padre institucional, la madre literal es la que representaba el mundo gallego, y pues eso, la rebelión del hijo contra la madre, pues no queda muy bonito, ¿no? No es buena moraleja, ¿no? Durante los tiempos del condado portucalense, las diferencias entre este territorio y Galicia no radicaban en el idioma o la cultura, que compartían la misma matriz galaico-portuguesa, sino cuestiones políticas, ambiciones de poder eclesiástico y su geografía administrativa, ¿no? Los medievalistas señalaron que las fluctuaciones y flujos se mantuvieron incluso en la posindependencia, en las relaciones del mundo del Reino de León, de Galicia y de portucalense. Pues es verdad que el concepto de frontera es muy diferente al que el del mundo moderno y especialmente la segunda modernidad. Incluso las casas reales mantuvieron propiedades de uno y otro lado de la frontera. Y una de las claves de la separación fue el conflicto entre la archidiócesis de Braga y Santiago. Es decir, que a veces nos enfocamos mucho a Alfonso Enríquez y a lo mejor es un asunto eclesiástico. Incluso la iglesia de Astorga en León estuvo vinculada eclesialmente a Portugal durante siglos. Durante la época romana y sueva, la diócesis de Onese dependió como sufragánea de la archidiócesis de Braga. Con el nacimiento del Reino de Portugal en el siglo XII y el mapa político y religioso dejaron de coincidir. Astorga quedó encuadrada políticamente en el Reino de León, pero su cabeza eclesiástica permanecía en Portugal. Independencia eclesiástica. Esta singular anomalía fronteriza se prolongó hasta el siglo XV, cuando la Iglesia de Astorga pasó a integrarse plenamente bajo la jurisdicción de las sedes metropolitanas del territorio español actualmente perteneciente a la Archidiócesis de Oviedo. Entonces, la Iglesia gallega, ¿no? Esa pugna entre Compostela, Santiago de Compostela y Braga, la Iglesia gallega, liderada por el poderoso obispo Diego Gelmírez, buscaba expandir su influencia y controlar la archidiócesis de Braga, la más antigua e importante de la zona portuguesa. La resistencia de los obispos de Braga a someterse a Santiago impulsó a las élites religiosas portuguesas a apoyar el proyecto independentista de Alfonso Enríquez. En 1832, ¿vale? Por ir a a los precedentes, la ciudad de Braga quedó sometida, 832, sometida a jurisdicción de la archidiócesis de Lugo y Braga. O sea, partimos de esta situación. Y se prolongó hasta 1070, cuando se restableció la archidiócesis de Braga. Es decir, que esto es clave, ¿no? En la ciudad reconquistada por los cristianos, aún antes de la fundación de la monarquía portuguesa. El primer obispo de la sede restaurada fue Pedro, mencionado por primera vez en en una carta fechada el 1 de mayo de 1070. Al mismo tiempo que la restauración de la arquidiócesis, también se establecieron el Cabildo Catedralicio y la Escuela Capitular. Quedan pocos vestigios de la primitiva catedral, comenzada inmediatamente después a 1070, ¿no? Siendo reconstruida posteriormente. En 1103, el Papa Pascual II resolvió la controversia suscitada en la nueva metrópolis de Santiago de Compostela, asignando a Braga como sufragáneas de la diócesis de Oporto, Coimbra, Lamego y Viseu, así como en otras diócesis de los reinos de Galicia y de León. Este último dejó de depender de Braga el 27 de febrero de 1120. A mediados del siglo XII, los obispos de Braga se enzarzaron en una nueva disputa con la archidiócesis de Toledo para hacer valer su jurisdicción primacial sobre toda la península. Toledo vio reconfirmada su primacía sobre España, mientras Braga obtuvo la primacía sobre Portugal con el título de Primado de las Españas. Entonces aquí es muy interesante porque incluso antes de la independencia, ¿vale? Vemos que poco antes que
desde el Reino de León se tiene un afán de unificar la península, ¿eh? Y esos movimientos con Portugal, aunque indican una cierta debilidad, al mismo tiempo ellos no lo están viendo como una separación definitiva, ¿vale? Y después, por otro lado, el mundo eclesiástico, y esto ya, si no me equivoco, ya es con la independencia en marcha, está aspirando a dominar la península ibérica, o sea que tenía su propia pelea vecinal familiar con el vecino de arriba, que era Galicia, ¿no? Y con el hermano de arriba, con el hermano, bueno, con el madre y el hijo, porque hermanos somos todos los ibéricos. Y bueno, aquí se da una situación muy curiosa que yo también comento bueno, la independencia de Portugal a León fue letal para León porque le obligó pues a aliarse con Castilla o a fusionarse con Castilla y a depender más con Castilla o a sumarse a la empresa de Castilla, ¿no? Entonces, eso fue clave en ese movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese sido sin la independencia de Portugal? Pues quizá a lo mejor esa parte de León más Portugal hubiese sido más fuerte que Castilla, aunque Castilla, hay que decirlo, ocupaba una parte central, anchas Castilla, ¿no? Para la Reconquista, y en cambio León se fue encerrando y después a Castilla también recibía también toda esa fuerza que venía histórica del norte, ¿no? Y aunque asumió pues eso, la genealogía de la historia de Asturias y tal, tenía fuertes relaciones Castilla con el mundo vasco y se podía haber construido una historia narrativa histórica de otro modo, ¿no? A través de Cantabria, a través de esas relaciones íntimas con el mundo vascuence y de toda esa reconquista que se hizo también con muchos vascos. Pero bueno, tenía también que ver con León. Yo no quiero aquí hacer pues narcisismo de las pequeñas diferencias, pero que veamos que, pues eso, que Portugal tiene más que ver con Asturias incluso que Castilla, que con Asturias. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sobre todo aquellos pues eso, que ponen el año cero a partir de la fundación de su propio reino. Y bueno, como dije, el 26 de mayo de 1135, el rey Alfonso VII de León fue coronado como Imperator Totius Hispaniae, ¿no? Emperador de Hispania. Recordemos las fechas. Independencia de Portugal respecto al Reino de León fue un proceso por etapas, tres fechas clave. 1128, batalla de Saint-Mamede, donde derrota a su madre, Alfonso Enríquez, a Teresa de León. En 1143, el Tratado de Zamora, donde se reconoce, ¿no? La independencia y el estatus en 1179, posteriormente la bula papal Manifestis Probation. Aquí vemos cómo la relación con el Vaticano fue esencial. Por eso hemos visto hace poco un presidente de la República como Marcelo Rebelo de Sousa que siempre, cada dos por tres, iba al Vaticano y aunque estaba muy cerca de España, pero siempre un poquito antes del gesto principal era con el monarca, con el jefe de Estado del Vaticano, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, la Iglesia Católica tuvo una influencia política y jurídica decisiva para esa separación. Como decimos, la elevación de Abraga archidiócesis fue algo clave y bueno, pues como decimos, hubo muchos reinos en la península y este es verdad que ha preservado parte del nombre hasta la actualidad y tiene todo ese mérito, ¿no? Eh, claro, está el debate de cuándo inicia el reino de España. España, que, hombre, España puede decir, no, nosotros venimos de las Asturias, nosotros venimos de la unidad peninsular que arranca con Hispania romana y con otras unidades peninsulares de diferentes civilizaciones. Bueno, después está quien se consideraba como rey de las Españas, Hispaniorum Rex, ¿no? Carlos I, ya se empieza a formular especialmente de gente de fuera, ¿no? Cuando no quería decir que que es el reino de tal sitio, de tal territorio, se empieza a resumir con Carlos I, con Felipe II. Eh, pero después ya va a ser ya con Amadeo I de Saboya cuando aparezca y,
Y bueno, pues, y ya, bueno, de alguna manera la nación española ya está vigente desde Cádiz, todo, bueno, todo lo que se va dando y se recupera más adelante, ya en los años 40 y 50. En el siglo XVI, fuera también se le llama rey de España. Los embajadores venecianos también les tratan así, a Felipe II. Los embajadores lo utilizan hacia fuera. Es decir, que ya hay, incluso en monedas, ¿no? Aparece ese término de español rex, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, y la Hispania viene del 19 antes de Cristo, ¿no? Bueno, por hacer el remate final, pues bueno, hay toda esta campaña que por un lado puede ser nacionalista, por otro lado puede ser, pues bueno, una conmemoración natural. Si sabemos muy bien los criterios que se utilizan, los diferentes Portugales que ha habido a lo largo de la historia y cómo hay una nacionalización, que a veces viene de abajo arriba, desde lo antropológico a lo institucional y de lo institucional a lo antropológico y después la nacionalización moderna, que ya es muy reciente y que sin duda también pues nos ayuda a entendernos. Desde Portugal muchas veces se tiende a mirar del lado español en términos de plurinacionalidad también, en el sentido de decir, bueno, tengo que hablar de plurinacionalidad porque si no me van a negar a mí mismo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta más hablar de plurirregionalidad, ¿vale? Aunque es indudable que Portugal es una nación como la copa de un pino y tiene toda la historia pues eso, de reconquista, de imperio, de restauración, de constitución, pero son cosas diferentes a otros condados que también tuvieron prisas por independizarse y no, y se quedaron a medias. Y bueno, y yo creo que dados los hitos, por eso defendemos esa alianza ibérica entre dos estados soberanos y después internamente España pues se articula de una manera pluralista a los modos de la actualidad. Y bueno, y hay que decir que sí, que hay que reconocer los hitos en cuanto a homogeneidad interna, pero también las dificultades y la pobreza también cultural cuando solo tienes un estado con una única lengua o con baja pluralidad. Entonces también tiene mérito el hecho de tener estados de una mayor dimensión y que gestionan una mayor pluralidad. Entonces, eso de vender como que es la gran victoria es de tener un estado pequeño con una única lengua, eso habría que verlo. Si ha sido así por la historia, pues ha sido así por la historia, no hay ningún problema. Hay que decir que también, y tiene mucho que ver con su origen, hay otra lengua en Portugal, ¿no? Que es el mirandés, que viene del astur-leonés y que viene de todo esto que hemos venido diciendo de las Asturias, que bien vendría que el Big Bang, ¿no? El año cero de esas luchas, de esa génesis viniera más bien de las Asturias que no de Guimarães. Pero de todos modos, la historia también viene de mucho más atrás y cosas con más peso mucho más adelante. Entonces, pues bueno, lo vamos a dejar así y diré que gane el mejor. Los iberistas, pues bueno, estamos con la seguridad de que en cuartos de final va a haber un equipo ibérico, así que estamos felices de antemano y bueno, y que gane el mejor. Cada uno, evidentemente, tiene que apoyar su país. Es verdad que yo defiendo un iberismo no basado en la endofobia del propio país y de admiración del vecino, sino de la admiración de los dos juntos, de los hitos de los dos países y de los hitos de todas las nacionalidades españolas y de todas las nacionalidades y regiones ibéricas y de pues esos grandes hazañas bueno, que bien hacemos en criticárnoslas entre hermanos y entendernos mejor haciendo una historia en paralelo y comparativa. Hasta aquí este vídeo y que haya un buen partido y muchos goles. Muchas gracias.